donde ya me habían solicitado información, esta información que les voy a compartir y para que llegue a ustedes tal y como han informado, ¿verdad? Entonces, esta información es exclusiva para nosotros, las y los estudiantes de clínicas, tanto los días sábados como los días domingos. Como ustedes saben, quienes nos coordinan a nosotros es el bufete, es a través del bufete popular, ¿ok? Y quien em, coordina directamente las clínicas civiles es el licenciado Freddy Miranda. Entonces también a él, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues también con total confianza pueden acercarse a él para poder solventar. Bueno, en principio es la información respecto a la participación voluntaria que ustedes pueden tener como o en su calidad de observadores, ¿verdad? Y este apoyo es para la Procuraduría de los Derechos Humanos o PDH, como le conocemos. Reiterarles, ¿verdad?, que la participación es voluntaria. Sin embargo, ¿verdad?, de mi parte sí es instarles a que puedan participar como una actividad cívica, como tener esa calidad, ¿verdad?, en este evento también de nuestro país importante y que todo además está regulado, ¿verdad?, o establecido en ley, ¿verdad? Y somos o estamos formándonos, ¿verdad?, para ser conocedores de las leyes, conocedores del derecho. En principio, decirles que quienes deseen participar, hay dos actividades que son las primordiales, ¿verdad? En las cuales deben de estar presentes. Es el martes 2 de mayo, el martes 2 de mayo se nos estará enviando a las aulas virtuales y a los grupos del WhatsApp, porque también tienen que estar al pendiente del grupo del WhatsApp, que es la comunicación más directa, ¿verdad? Y sin mayor complicación. El enlace para que puedan inscribirse los estudiantes que estén interesados, siempre en su calidad de observadores, ¿verdad? De todo el proceso electoral. Como es el proceso electoral, pues saben que definitivamente, ¿verdad? En la fecha de las elecciones, pues ese día tendrán que estar presentes. Pero les reitero, hay dos fechas importantes quienes decidan, ¿verdad? Poder participar. En principio, el sábado 6 de mayo y y por supuesto, ¿verdad? El día de las elecciones. Entonces les pido que ahorita anoten las fechas. El martes 2 de mayo por WhatsApp se les estará enviando el enlace para que se puedan inscribir, quienes tengan interés en hacerlo. El sábado 6 de mayo, esta sí es muy importante porque será la juramentación, ¿verdad? Esta se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Deportivo Eric Barrondo. Eso está en zona 7, para quienes no conocen, a partir de las 10 de la mañana. En esta juramentación, que todo esto está coordinado por Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, también, ¿verdad? Los encargados de clínicas harán como la inscripción oficial, ¿verdad? En realmente verlos, porque esto es parte importante, ¿verdad? Además de que sí, en el momento todos tenemos interés, todos llenamos un enlace, pero serán en estas fechas las importantes, ¿verdad? Que desde coordinación tendrán la oportunidad de inscribirlos formalmente, ¿verdad? Bueno, los estudiantes que estén este sábado, ¿verdad? Este sábado 6 no tendrán clases ese día porque si bien el horario es a las 10 de la mañana, entonces no tendrán clases y tampoco tendremos clases el 7 de mayo, porque es posible que estudiantes de acá, mi sección, tanto de la A y la B, pues tengan el interés y puedan inscribirse, ¿ok? Entonces, el 6 7 de mayo no tendremos clases. La siguiente fecha importante es una capacitación que tiene que llevar, o este proceso tiene que llevarlo en coordinación con PDH y también la coordinación de clínicas, y será el 20 de mayo, ¿sí? También en el Centro Deportivo Eric Barrondo.
También, ¿verdad? Deben de estar presentes el 25 de junio, que es el día que se tiene establecido, ¿verdad? Para poder llegar a ejercer el voto el 25 de junio. Y no tendremos clases el 24 y 25. Esto por, por todas las circunstancias que ustedes conocen alrededor, ¿verdad? De las votaciones, algunos no se encuentran acá, ¿verdad? En la capital, tienen que viajar, y en fin, todo esto. Entonces se ha decidido que el 24 y 25 no tengan clases. El 1 y el 2 de julio tampoco, ¿verdad? Tendremos clases porque sería sería, ¿verdad? Si es que estamos en una segunda vuelta de elecciones. Ese día tampoco tendremos clases. Bueno, esta es una primera etapa, ¿verdad? Para quienes deseen, ¿verdad? Esta participación voluntaria. Bueno, aquí tengo otras fechas ustedes. Pero no voy a hacerles bolas, pero porque esto recién nos lo acaban de compartir a todos los catedráticos, ¿verdad? No solo a mi persona. Y luego podemos repasar las fechas. Hay una segunda etapa, o lo que está conformado o está establecido en nuestra ley, que es la participación, si se da el caso de la segunda vuelta electoral, la cual está establecida para el 20 de agosto. Es decir, que si vamos a segunda vuelta, como le llamamos, el 20 de agosto también tienen esta participación en su calidad de observadores y por lo tanto no tendremos clases el 19 y 20 de agosto y 26 y 27 de agosto. El 26 y 27 de agosto no habrán clases para los estudiantes que participen en los centros de votación, que el horario de estos días es de 7 a 2. Y como una tercera parte, en el mes de septiembre, ¿verdad? Todos los estudiantes que participaron trabajarán un proyecto final por grupos, utilizando el horario de clases para la elaboración. De todo esto, igual, si tenemos dudas, pues yo también pediré, ¿verdad? Que en coordinación nos puedan ampliar. Van a elaborar este informe, el proyecto final o informe o tarea, como le queramos llamar, es respecto a todo lo que observaron, ¿verdad? En el proceso electoral. Por supuesto que esto también tiene que ir relacionado con la legislación y ya en su momento, ¿verdad? Porque estamos hablando hasta en el mes de septiembre, pues también tendremos los lineamientos específicos por parte de coordinación, los que yo les estaré compartiendo. Y como es una tarea, ¿verdad? La etapa final es que ustedes van a adjuntar su tarea a Classroom, ¿verdad? Y para cuando llegue ese momento, pues, y tengamos la fecha exacta, yo voy a crear la clase, la tarea en Classroom y así se las. Y ahí ustedes es donde la pueden adjuntar. Es toda esta información, mis estimadas y estimados, ¿verdad? Pues reiterar que es voluntario y ustedes deciden, ¿verdad? Si quieren participar, ya el 2 tendrán el enlace y ustedes poder hacer y ustedes poder participar. Las fechas que se han establecido, se ha tomado la decisión de no tener las clases porque por mucho, ¿verdad? Ustedes, esto se ha discutido con todos y todas las catedráticas y el objetivo de hacerla de esta manera, pues definitivamente es no afectarles, ¿verdad? Porque pues todo lo que se hace desde clínicas va enfocado, ¿verdad? Para la mejor atención de ustedes como estudiantes. Si uno se inscribe, no podía yo adelantar temas, ¿verdad? Porque no vamos a estar justamente en esas fechas que ya les he indicado. Entonces,
Esto es lo que se ha decidido. Yo como lo veo es que lo ideal es que pueda participar la mayoría. Eh, PDH no está ofreciendo nada, ¿verdad? A cambio de que las y los estudiantes de derecho puedan estar en este proceso. El objetivo es poder apoyar en distintas situaciones que puedan darse en el proceso electoral, como apoyar a un adulto o adulta mayor, como el apoyar a la persona, si alguna persona que lleve niños en brazos, o sea, todo este tipo de acciones, ¿verdad? Y que, como les recuerdo, pues por parte de PDH se hace una juramentación que sería el 6 de mayo, pero también tiene una capacitación el día 20. Entonces, como ven también, es un compromiso, ¿verdad? Y por eso es que también clínicas tienen que buscar esa forma de poder establecer que quien llenó el enlace sí esté ahí presente, ¿verdad? Entonces, el 20 de mayo también es una fecha importante para que estén. Y las siguientes fechas que les compartí. Hasta el momento bueno, me hacen una pregunta en el chat. No está valorado en puntos. Hasta ahorita no tenemos esa información. No es algo que forme parte, ¿verdad? De nuestras clases regulares. Más bien es una convocatoria a la que atendemos como estudiantes de derecho. Hasta ahorita no tienen asignado ningún punteo. ¿Ok? Y bueno, voy a leer otra duda acá. Dice, entendí que dejarían un informe final de la actividad para las personas que participen. No es porque los que no podamos participar y por ende no podríamos realizar ningún informe. Bueno, como no tiene ponderación, tal cual lo vieron, entonces este informe es solo para las personas que participen, ¿verdad? Además de que las tareas regulares que yo pueda estar dejando en el curso es independiente a esto. Sí, fíjense que, pues por mi parte, es la primera vez que yo les informo sobre el tema. En ningún momento tuve conocimiento de que esto fuese obligatorio. Entonces, la información que yo tengo es la que les estoy compartiendo hasta ahora. Esta es una participación voluntaria. Ya informé, ¿verdad? Que quienes participen tendrán que hacer este informe final y hasta ahorita no tengo ninguna información respecto a que si esto tiene una valoración dentro de nuestro. Bueno, comprendo, ¿verdad? Por mi parte, no había dado ninguna información, sino hasta ahora. Y pues esta es la oficial, ¿verdad? Esta es la información que nos comparte desde coordinación. Todas estas dudas que tienen, pues si han decidido ya participar, yo creo que el día, ¿verdad? Que es importante que ustedes puedan ya como tal poder manifestar estas dudas sería el 2, ¿verdad? Que estén en la juramentación y el día 20, porque justamente todas estas dudas han surgido, ¿verdad? En otras clínicas, otras personas que ya se habían inscrito, ¿verdad? Para participar activamente en todo este proceso electoral. Ese día creo que es el que ustedes tienen la oportunidad para hacerlo. Observación está el día sobre que puedan asistir. Si deciden participar, ese sí es todo el día, ¿verdad? Mayor información respecto de los horarios no tenemos, aunque voy a verificar ahorita la información. Fechas importantes, el 2 de mayo se les comparte el enlace, el sábado 6 de mayo es su juramentación, están a las 7 de la mañana, el 20 de mayo es su capacitación, me imagino que tienen que estar desde las 7 de la mañana, el día de las votaciones, el 25 de junio, tienen que estar presentes a partir de las 7 de la mañana, supongo que sí es todo el día. En la segunda vuelta es el 20 de agosto y estarán de 7 a 2 de la tarde. El informe final, pues tendremos que crear la clase para que lo puedan adjuntar. Y hasta ahí es la información que les puedo brindar. Creo que una compañera lo compartió acá.
PH, 2 de mayo, sábado 6, las 10, sí. Y si en dado caso, tiene punteo, usted nos indica en el transcurso de la semana, ya que les comento que otros licenciados se dieron. Muy bien. Si gustan, de una vez voy a esta duda de cuál sería el punteo.
Ok, mis estimados, entonces, muchas gracias ahí por la espera, pero es mejor así, ¿verdad? Tener la información oficial para poderla transmitir de la mejor manera. Conversábamos con el licenciado Frey, ¿verdad? Que sí, efectivamente, otros colegas han tomado la decisión, ¿verdad? En acuerdo con las y los estudiantes de poder ponderar esta actividad. Podemos hacerlo también en nuestra clínica. En principio reconocerles que el estar conectados pues los días domingos y el que ustedes tengan su asistencia, pues eso también es importante para nosotros, ¿verdad? Y forma parte de la evaluación y de también establecer que ustedes realmente reciban el conocimiento. Recalcar que esta es una invitación voluntaria y que ha sido por parte de PDH, ¿verdad? Obviamente tendrá que ser en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. Lo que hemos, el punteo, ¿verdad? Que se ha establecido es poder poderles asignar 40 puntos a las personas que participen. Por supuesto que es, como les decía, es un compromiso, ¿verdad? Y que definitivamente ustedes tienen que estar presentes en estas fechas que se han indicado. Principalmente porque el compromiso, tanto como en la clínica, pero el compromiso va más allá, ¿verdad? Y es el de realmente participar en este proceso electoral. Entonces, yo lo veía de esta manera, ¿verdad? Para no afectar a nadie, a ninguno, a menos mis estudiantes, ¿verdad? Ustedes que están en la sección A y B, en las clínicas civiles, pues puedan también, ¿verdad? Tener este beneficio de los 40 puntos, pues sí, exhortarles, ¿verdad? Que puedan participar. Yo lo veo que esa es de la mejor manera que podemos coordinar, ¿verdad? El que todas y todas puedan estar en las actividades. Con uno que esté, la verdad es que es complejo. De todas maneras, yo tengo que evaluarles, ¿verdad? Tenemos que definitivamente realizar los parciales y veremos la mejor manera, ¿verdad?, de poder distribuir este, esta nota. Aunque tengan los 40 puntos, tenemos que llevar a cabo los exámenes, ¿verdad?, las tareas, el prontuario, eso no afecta, ¿verdad? Como todo esto que tenemos ya planificado de nuestras clínicas, más bien, ¿verdad? Es este reconocimiento a la participación que van a tener como estudiantes en todo este proceso. Así que ese será la nota, ¿verdad? De quienes participen en este proceso electoral. Eh, Sin más, porque sé que esos 40 puntos obviamente están dentro de los 100 puntos que tienen para poder ganar la clínica. Si no, no tendría ningún sentido, ¿verdad? El podérselos asignar. Entonces, sin más, mis estimados, ya compartimos las fechas, ya algunas de las compañeras amablemente también las anotaron de nuevo en el chat, así que por favor ténganlas presentes. No dudo, ¿verdad?, que estaremos en comunicación con este tema para hacer el recordatorio, ¿verdad? Para hacer el recordatorio de lo que, de las fechas que se van acercando y ustedes puedan estar presentes. Tienen que estar en todas las actividades. Tienen que estar en todas las actividades. Si ustedes ven, por ejemplo, el 6 es sábado. 6, el día 6 es sábado. Entonces, y tienen que estar presentes el día sábado.
Yo creo que la forma en que lo podemos solucionar también es poder establecer, ¿verdad? Algún tipo de tarea para las y los compañeros que definitivamente no les sea posible participar. Podemos ir estableciendo, ¿verdad? Cuando llegue la fecha, acuérdense que es hasta en el mes de septiembre, ¿verdad? Que están las fechas para entregar este informe. Entonces, quienes no participen, pues pueden dejar también una tarea. Muy bien, entonces voy a continuar con la clase. Voy a compartir en este momento el libro del licenciado Gordillo. Hasta el momento para ir contestando algunas de las preguntas en el chat. Entiendo que es solo para la capital, no tendrían cómo coordinar el que ustedes estén en el interior participando. Eso es así, o sea, es para la ciudad capital que ha pedido el acompañamiento PDH. Em, todas las dudas que ustedes están anotando, las voy a copiar en el. O si me puedes apoyar, por favor, Tatiana, en copiar todas las dudas que tal vez en este momento no les podemos resolver a las y los compañeros. Yo de nuevo al finalizar las clínicas, no interrumpir el siguiente horario, ¿verdad? A las 12:30 estaré comunicándome de nuevo con el licenciado Freddy. Y entonces ya les tengo una respuesta a todo lo que están anotando. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase porque ya llevamos mucho tiempo en esto. Y, pues si no debería de ser ese tema, ¿verdad? No, no debería de ser así como desgastante para ustedes. Es voluntario, deseo participar, no participo, punto. Quien participa tiene, pues esta nota, quien no, tendremos que dejar otra tarea. O en todo caso, seguimos el mismo proceso que yo tengo de que tienen que evaluarse. Porque para participar, ustedes no te, o sea, es esa conciencia, ¿no? Si me están dando la oportunidad para ser activa y estar ese día de las elecciones y verificar y apoyar, etcétera, qué bueno. Pero no para que generen ustedes, ¿verdad? Ningún tipo de inconveniente. Entonces, bueno, para que no sea posible, definitivamente no les vamos a afectar, ¿verdad? Y de todas maneras, pues tenemos, ¿no? El calendario normal o la información que les hice llegar, que tenemos un primer parcial, segundo parcial, final, el prontuario, así que pues no se preocupen, ¿verdad? Quien no pueda, pues tampoco eso quiere decir que va a afectar sus clínicas. Y porque es obvio que no pueden, o sea, por su dinámica, sus compromisos, área laboral y de familia, etcétera, pues quienes tienen solo los domingos, pues no es posible, es completamente comprensible eso, ¿verdad? Entonces, muy bien, mis estimadas y estimados, continuamos con nuestra clase y el prontuario ya en otras ocasiones les he informado que no tenemos aún la fecha exacta, porque estas fechas nos las coordinan desde el bufete y nos hacen llegar el memo y cuando tengamos ese memo se les estará compartiendo por todos los medios o los canales que tenemos de comunicación, ¿ok? Esta información no se les ha brindado y no sé si Dani, que es quien hace la pregunta, ha estado en las clases anteriores, pero esos son los acuerdos que hemos establecido, ¿ok? Entonces, voy a compartir de la página del licenciado Gordillo. Necesito que todos estén en la página. Necesito que todos estén en la página 67 del libro. Y vamos a dar lectura como para finalizar este tema que estuvimos viendo de los procesos, las clases de procesos, bueno, previo
los principios, ¿verdad?, que regulan todo el proceso civil y mercantil. Y vamos a abordar solo este tema pequeñito de la clasificación de los actos procesales que desglosa el licenciado. Y si ustedes ven después, ¿verdad? Para ir en orden con el libro, sí entramos a ver el proceso cautelar. Es bastante el tema, pero solo vamos a estarle dando lectura, así que pido también el apoyo de ustedes para que puedan apoyarme también. Voy a dar lectura a esta primera parte y luego los demás compañeros continúan. Bueno, los actos procesales. Dentro del proceso, tanto las partes procesales como el juez y los terceros, que vimos, ¿verdad?, quienes en algún momento pueden participar en su calidad de terceros, desarrollan cierta actividad tendiente a crear, modificar o extinguir una relación jurídica procesal. A esta actividad la conocemos como los actos procesales, que se desarrollan por voluntad de los sujetos procesales. La presentación de la demanda y su contestación son ejemplos de actos procesales de las partes. La resolución y notificación son actos procesales que en este caso dependen en exclusivo del juez o los auxiliares, ¿verdad?, asignados en los juzgados. Y la delegación de un testigo, la presentación de un dictamen de expertos, pues esto, como lo hemos conversado, son actos propios de estos terceros que intervienen en los procesos. A diferencia, ¿verdad? Como parte de la teoría, encontramos también lo que conocemos como los hechos procesales. También son denominados hechos jurídicos. Por otro lado, ¿verdad? Son acontecimientos que, sin ser voluntarios, proyectan sus efectos dentro del proceso. Y un ejemplo de un hecho procesal es la muerte de una de las partes o la pérdida de capacidad, ¿verdad? Serían ejemplos de estos hechos procesales, es decir, que no forman parte tal como lo vemos regulado, ¿verdad? En cada una de las etapas del proceso, sino que son circunstancias, ¿verdad?, que se dan, que se presentan dentro del desarrollo de los procesos. Entonces, los actos procesales se diferencian de los hechos procesales porque aquellos aparecen denominados por la voluntad. Y mientras el proceso es producto de la voluntad humana, de ahí la importancia del estudio de los primeros. Porque dependerá, ¿verdad? No, la legislación no podría establecer ahí la cantidad de hechos que puedan presentarnos en el desarrollo de nuestros procesos, pero los actos procesales sí están regulados en ley y yo pues podría hacer un símil e identificar que son cada una de las etapas que debemos de cumplir dentro de los procesos y que forman parte, ¿verdad? O que deben de realizarlo cada uno de los sujetos procesales que vimos la clase anterior, que en este caso es la parte demandada, bueno, la parte actora, parte demandada, el juez y estos terceros que en su momento van a intervenir en el proceso. Entonces, estos son actos procesales. La demanda como tal, ¿cuál es el objetivo de una demanda? Pues es declarar un derecho controvertido, ¿verdad? Que las personas consideran que les asiste. Y aquí hay una definición para avanzar en el 8.1. ¿Quién me puede apoyar, por favor, para darle lectura? Adelante, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Entonces, acá tenemos una definición, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener claridad de cuál es el acto procesal.
Para avanzar también voy a darle lectura a esta parte y continuamos con los otros. Bueno, como vimos, el acto procesal pues depende, ¿verdad? De esa voluntad que ejerzan cada una de las partes procesales. Contrario a los hechos procesales, ¿verdad? Que son acontecimientos o eventos que no dependen de la voluntad de las partes procesales, pero que en su momento pueden proyectar o influir dentro del proceso. Existe una clasificación de los actos procesales como tal, y es aquella que los agrupa atendiendo al autor del acto procesal. Es decir, qué acciones están enmarcadas en la legislación que le corresponde realizar al juez o al órgano jurisdiccional, los propios de las partes procesales o de los terceros. Bueno, para abordar, ¿verdad? Actos del órgano jurisdiccional, pues son aquellos que emanan de los agentes de la jurisdicción. Como bien sabemos, son los jueces y los auxiliares, jueces, secretarios, auxiliares, y estos se materializan en actos de decisión, actos de comunicación, actos de documentación. ¿Y cuáles son estos actos de decisión? Pues tienden a resolver las instancias del proceso y son conocidos como resoluciones judiciales. Y nuestra ley del organismo judicial nos regula, de verdad, todo este tema de las resoluciones judiciales y cómo también las tenemos divididas también incluso para una mejor comprensión y análisis, ¿verdad? Y para nuestro conocimiento. Entonces, estos son los actos de decisión. También actos de comunicación tendientes a hacerles saber a los sujetos procesales u otros órganos los actos de decisión, es decir, son notificaciones u oficios. Y por último, los actos de documentación, aquellos por los cuales el órgano jurisdiccional documenta sus propios actos procesales de las partes y terceros, ¿verdad? Que podríamos decir es el expediente como tal y que tiene un sentido de ser como un requisito esencial el que podamos adjuntar las copias, porque justamente sirven para documentar cada uno de los procesos, pero que también en su oportunidad podamos tener acceso a los mismos y también pedir las certificaciones que necesitemos. ¿Y quién me puede apoyar para en este punto 2, actos de las partes? Compañeras y compañeros, ¿quién desea continuar? Sí, con mucho gusto, licenciada. Ok, adelante. El compañero y luego la compañera me ayuda con el siguiente. O sea, actos Adelante. de las partes. Son los actos que surgen de la actividad de las partes, actor demandado, tendientes a obtener la satisfacción de una pretensión. Se exteriorizan generalmente en peticiones. Eduardo Couture, con relación a los actos de las partes, afirma que deben diferenciarse los actos de obtención de los actos dispositivos. También indica que los primeros tienden a obtener del órgano jurisdiccional la satisfacción de la pretensión hecha valer en el proceso, mientras que los segundos tienen por crear, modificar o extinguir situaciones procesales. ¿Hasta ahí o sí? Si puedes seguir, por favor. Agrega Couture que los actos de obtención pueden ser dos puntos. De petición, estos determinan el contenido de una pretensión, puede ser la principal o de un detalle del procedimiento, como la proposición de un medio de prueba o interposición de un recurso. De afirmación, son proposiciones formuladas durante el proceso, tanto los hechos como del derecho. De prueba, pretenden la incorporación de los distintos medios de convicción al proceso.
En cuanto a los actos dispositivos, según Couture, se refieren a la disposición que las partes tienen del derecho material cuestionado en el proceso. Se materializan como en los casos de allanamiento, el desistimiento o de la transacción. Además, existe disposición en los derechos procesales cuando se renuncia a ciertos escritos como los de pronunciación de medios de prueba, de oposición, etcétera. Ok, muchísimas gracias por la lectura. Entonces vemos que parte también de la teoría, ¿verdad? Nos expone lo de este tratadista y cómo él en los actos de las partes y que estos surgen de la actividad, ¿verdad? De cada uno de los sujetos procesales y que el objetivo pues es la satisfacción de una petición y los divide, viene y los subdivide como en actos, a ver, están los actos, afirman que deben diferenciarse los actos de obtención de los actos dispositivos. Para los actos de obtención, dice que tienden, como su palabra lo establece, o el término, obtener del órgano jurisdiccional la satisfacción de la pretensión. Y que los segundos, es decir, los actos dispositivos, pues son los que tienden a crear, modificar o extinguir situaciones procesales. Esto es común, ¿verdad? Cuando vayamos dando lectura a nuestro código, esto es fundamental y lo debemos de tener así claro, ¿verdad? Que todos los actos procesales lo que buscamos es crear, modificar o extinguir situaciones procesales. Viene también el tratadista y nos indica que los actos de obtención también se pueden dividir o una subdivisión y los que tenemos de petición, de afirmación y de prueba. Todo esto es teoría, ¿verdad? Y claro, nosotros podemos verlo, ¿verdad? Con ejemplo en cada una de las fases del proceso que están regulados en nuestro código. El de petición, pues, es nada más o el símil que pueden hacer, ¿verdad? Donde efectivamente parte de los requisitos esenciales es establecer nuestras peticiones dentro del proceso, qué es lo que queremos, ¿verdad? Dentro del proceso. Aclara también que hay de afirmación, que son proposiciones formuladas durante el proceso, tanto de hecho como de derecho, y de prueba, pues todo este tema que tenemos del proceso probatorio, ¿verdad? Es el incorporar. Un ejemplo es incorporar los medios de prueba al proceso. Muy bien. Para continuar, entonces, lo que se establecen como actos de terceros y son los que provienen de la actividad de terceros que intervienen en el proceso. Hemos dado un ejemplo, ¿verdad? ¿Quiénes podían ser estos profesionales que van a intervenir en nuestros procesos? Los peritos y los testigos. De estos actos de terceros cabe distinguir. También hacen ahí otra clasificación de estos actos de los terceros y son actos de prueba como la declaración de testigos, el dictamen de expertos, actos de decisión, en algunos casos cuando los terceros son llamados a decidir, como en el caso de los árbitros, y actos de cooperación que se realizan por medio de la colaboración que se presta por los terceros. Un ejemplo es la colaboración que presta un cajero pagador para garantizar la efectividad de un embargo. Como hemos visto también, cada una de estas intervenciones, ¿verdad? De los terceros, pues lleva un procedimiento establecido también en nuestro código, ¿verdad? Que él será de ingresar un memorial proponiendo a ese perito, proponiendo a ese testigo o proponiendo al notario notificador, en fin, ¿verdad? Y que luego en la práctica, ¿verdad? Poder investigar cuál será esa forma o cuál es la forma en que lo trabajan los juzgados. Para algunos juzgados no es necesario hacer una designación o un nombramiento de ese experto como tal. Para otros sí, pero esto lo vamos a ir desarrollando en nuestras... Perdón, ya bajé eso ahí. Muy bien, entonces acá hay un pequeño esquema
de los actos procesales atendiendo al autor. Como vimos el autor, podemos tener al órgano jurisdiccional como tal, las partes procesales y los terceros. Aquí está, ¿verdad? Como más delimitado esta clasificación. Y ahora pasamos a... muy bien. A los actos procesales dentro de la legislación guatemalteca. Atendiendo a la clasificación señalada y conforme a las normas del Código Procesal Civil y Mercantil, pues dentro del libro, ¿verdad? Nos presentan un análisis de los actos procesales conforme a dichas normativas. Entonces, para hablar de los, como vimos acá en esta clasificación, los actos atendiendo al autor, en este caso, actos del órgano jurisdiccional, tenemos actos de decisión o también llamados resoluciones judiciales. Se regulan en la Ley del Organismo Judicial en su artículo 141, clasificándolas de la siguiente forma. Esto sé que lo hemos visto y en repetidas ocasiones, ¿verdad? En el transcurso de nuestras clases, lo voy a abrir el chat. Los actos de documentación podrían ser. Sí, este es un ejemplo, ¿verdad? Que nos presenta Edgar. Los actos de documentación también pueden ser estas actas. En fin, es todo lo que vayamos realizando dentro de los procesos. Tienen que estar documentados y forman y tienen que hacer parte del expediente como tal, las actas también. Gracias ahí por el aporte y para continuar en esos actos de decisión, la clasificación que nos establece nuestra norma como tal, en este caso la ley del organismo judicial, son los decretos, autos y sentencias. Los decretos son determinaciones de trámite que dan impulso al proceso. Los autos son resoluciones interlocutorias que deciden materia que no es de simple proceso, o un ejemplo claro que podemos tener acá son los... ay, mi favorita, y que esto lo tenemos que manejar muy bien en nuestra clase, los incidentes que se resuelven a través de autos. Y como ven ustedes, pues no es materia, ¿verdad? Que sea parte del proceso principal, porque una de sus características es que son accesorios a los principales, entonces estos son resueltos a través de autos. Y tenemos las sentencias que deciden el asunto principal agotado el trámite del proceso, es decir, la resolución final de nuestros procesos. También esta otra clasificación que hace el licenciado son los actos de comunicación, que en esto en concreto estamos hablando de las notificaciones. Entonces, por estos actos procesales se informa a las partes de las resoluciones y nos estamos refiriendo específicamente al acto de notificar. De conformidad con nuestro código, toda resolución debe hacerse saber a las partes y además en forma legal, ¿verdad? Cumpliendo con todos los requisitos que nos establece el código. Sin ello, no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Estos actos procesales de comunicación pueden ser de conformidad con nuestra materia en específico, personales, por los estrados del tribunal, por el libro de copias, por el boletín judicial. Hasta ahorita creo que todos hemos tenido la oportunidad solo de tener un ejemplo que de forma personal, que es la notificación como tal, ¿verdad? Que le hacemos llegar partes procesales. Por los estados del tribunal, pues tenemos ahí un artículo que nos establece que si no establecemos dirección para ser notificados, pues se hará por los estados del tribunal y por eso es que ustedes ven, se han tenido la oportunidad de visitar los juzgados, todas las resoluciones que tenemos ahí, que están ahí pegadas en las paredes en algún momento de los juzgados. Por libro de copias hasta el momento no he tenido la oportunidad de ver una notificación de este tipo y por el boletín judicial tampoco, por lo que podemos llegar a la conclusión que sigue siendo norma vigente, pero no la aplicamos, ¿verdad? No la aplicamos dentro de la práctica. Y bueno, en nuestro actual proceso, de las 4 formas de notificación señaladas en el artículo 66, le vamos a dar lectura. En la práctica son de uso constante, justo lo que está diciendo. Son de uso constante en las personales y por los estados del tribunal.
no implementándose aún por el libro de copias o por el boletín judicial. Este último mi criterio significa importancia que permitiría celeridad en la clase de actos procesales. Hay una reflexión que desde la práctica nos establece el licenciado Gordillo. Ahora vemos, ¿no?, que hemos avanzado en este tema de las notificaciones y cómo es que ahora debemos de contar con el casillero, ¿cómo? A ver si alguien tiene presente el nombre. Electrónico. Exacto, para que vean que yo no estoy en el casillero electrónico, pero porque yo en este momento no litigo, ¿verdad? Como constantemente, entonces, pues definitivamente que es un aporte para las y los colegas que eso es lo que, ahí está, gracias, casillero electrónico, que a esto es lo que se dedican. Esto está, pues obviamente, establecido en ley, por lo que considero podemos tener una clase específica para que podamos tener claridad de cómo es que funciona el casillero electrónico, tener esa legislación, ¿verdad?, que crea esta otra forma de notificaciones y vamos a hacer ahí el espacio en el transcurso de sus clínicas para que lo podamos tener, invitar a lo mejor a otros colegas, ¿verdad?, para que puedan explicarnos así con ejemplos y con todos los detalles cómo es que funciona, ¿ok? Para no entrar ahorita al tema. Y no sé si antes de avanzar con los actos procesales de las partes, podemos ir a nuestro código, al artículo 66. ¿Y quién puede darle lectura, por favor? A ver, aquí. Al artículo 66. Yo le puedo dar lectura, licenciada. Muy bien, adelante. Artículo 66, clase de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no puedan ser obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a otras personas a quienes las resoluciones se refieren. Las notificaciones se harán según el caso. 1, personalmente. 2, por los estrados del tribunal. 3, por el libro de copias. Y 4, por el boletín judicial. Muy bien, si puedes darle lectura también al artículo 67. Artículo 67. Notificaciones personales. Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes. 1, la demanda, la convención, la reconvención y la primera resolución que caiga en cualquier asunto. 2, las resoluciones en que se mande hacer saber a las partes que juez o tribunal es hábil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria, excusa o recusación acordada. 3, las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un auto o para la práctica de una diligencia. 4, las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. 5, las resoluciones de apertura, recepción o denegación de pruebas. 6, las resoluciones en que acuerde un apercibimiento y las que se haga efectivo. 7, el señalamiento de día para la vista. 8, las resoluciones que ordenen diligencias para mejor resolver. 9, los autos y las sentencias. 10, las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso. Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y se expresará la hora y lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado. Por si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación se hará válida. Ok, muchísimas gracias por la lectura. Entonces vemos la importancia de notificar, ¿verdad? Y de establecer que estas notificaciones serán personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes. Aquí en esta parte, aunque estoy segura que lo hacen, pueden
está realizando integración de sus normas, ¿verdad? La demanda, la reconvención y la primera resolución, ir anotando en sus códigos en dónde inicia el artículo de la demanda, dónde está regulada la reconvención. Todas estas resoluciones que ustedes saben que parte de las excepciones es parte de las excepciones, la falta de competencia, por ejemplo, o bien, pues los jueces también tienen la facultad de excusarse, o nosotros les podemos recusar, cómo está regulado esto en la ley del organismo judicial, que creo que no le hemos dado lectura, pero por favor hagan esa integración de las normas, las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto, para la práctica de una diligencia. En este caso tenemos muchos ejemplos, podría ser el caso de los testigos, el oficio que envían a INASIF cuando estemos llevando a cabo algún proceso de guardia y custodia, algún proceso de reconocimiento de paternidad. Miren, ahora se dan tantas circunstancias dentro de la sociedad, o hay tantas circunstancias desde lo legal, ¿verdad? Que tenemos que debemos de llevar una solución a través de los procesos. Entonces, para cualquier otra diligencia podemos llamar a profesionales, y Edgar ha pedido la palabra. Adelante. Gracias, Leida. Perdona la consulta en el caso de una notificación hacia una persona que esté en el extranjero, que sí se sepa a cabalidad que salió del país, pero no a dónde fue. ¿Cómo se realiza esa notificación? Creo que esto lo abordamos en la clase anterior, porque justamente, ¿verdad? ¿Qué sucede con un proceso tan simple, por decirlo así, ¿verdad? Porque pues es en el juicio oral y nos convocan a audiencia y deberíamos de resolverlo, como poder fijar una pensión alimenticia? Vimos que requisito fundamental es poder tener ese lugar a donde notificar, y si no notificamos la primera resolución, ese proceso nunca va a avanzar. En la legislación todavía tenemos vacíos, podría decir yo, de cómo poder lograr esta notificación. Si no tenemos certeza de dónde se encuentra esa persona, nunca vamos a poder notificar. E incluso, aunque tengamos esa certeza, tampoco está establecido un trámite por sí mismo, ¿verdad? De quién es quien nos debería de apoyar para poder notificar. En principio, yo les podría decir que podría ser a través de los consulados establecidos, ¿verdad? En nuestro país, en otros países, valga la redundancia, ¿verdad? Y poder tener como esta coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hasta ahorita no tenemos nada establecido de cómo lograr, ¿verdad?, que estas personas sean notificadas. Una de las formas que hacemos, pues es que esto depende muchísimo de qué procesos tengan, pero una de las formas que hemos podido solventar, al menos en los procesos de familia, porque hemos conocido esos procesos, es cuando los esposos o el esposo migra, ¿verdad? Migra a otro país, por lo regular ha sido a Estados Unidos. Cuando migra a otro país y quiere regular su situación, se casó acá, ¿verdad? Pero quiere regular su situación, y ustedes saben, ¿verdad?, que no es un secreto, entonces lo pueden hacer a través de casarse con una persona americana o de la nacionalidad donde se encuentren. Entonces lo que hacen es que después de que pasaron 20 años, vienen y entonces si contratan a su abogado, ¿verdad? Ustedes saben que pues va a ser a través del mandato, ¿no? Que lo nombre como mandatario, si contratan a su abogado, y viene y el abogado interpone su demanda por divorcio, ¿verdad? La única forma que hemos logrado es porque el abogado, ¿verdad?, como mandatario, pues pone la dirección para notificar su oficina profesional. Algunos procesos de divorcio han avanzado, otros no, pero si logran avanzar, la dirección que tenemos para esa persona que se encuentra en el extranjero sigue siendo la del abogado. Y, por ejemplo, a veces han solventado situaciones, a veces, por ejemplo, ¿verdad? Sí han solventado lo del divorcio, pero la parte actora quiere un aumento o solventar otras situaciones que surjan desde lo legal que tienen que resolver, como cuestiones de bienes o cobrar pensiones atrasadas. Entonces hemos colocado la dirección del abogado que en su momento lo auxilia o que es mandatario, ¿verdad? Porque los mandatarios pues también tienen un plazo para actuar.
pero eso es muy jalado y depende del proceso como tal. Entonces, no hay hasta ahorita una forma, ¿verdad?, cómo lograr poder notificar a las personas que se encuentran en el extranjero. Pero una idea es que ya no le terminé de formular la pregunta, pero lo que usted logró escuchar iba encaminado en que, si bien es cierto, yo hasta el momento lo ignoro, pero si esa notificación se le logra entregar, por ejemplo, a la mamá, que ella sí sabe precisamente dónde está esa persona, ¿eso tendría algún valor jurídico para el proceso? ¿O desde ahí la parte defensora podría entrar una excepción? Desde ahí, ¿verdad?, podía entablarla porque lo que regula el código, a lo que le dimos lectura, es que se debe notificar personalmente a los interesados o sus legítimos representantes. Solo que ustedes se enteraran dentro de la procuración del proceso que dejó un mandato o que por cualquier situación que tiene que resolver aquí en Guatemala, porque eso hace, ¿no? O sea, no es que quieran solventar el fijar una pensión o solventar el que deben pensiones o cualquier otra situación, sino que otra cosa, ¿verdad? Para sus propios intereses. Pero si ustedes se enteran que en algún momento nombró a alguno de sus familiares como mandatario, sí pueden sí pueden demandar al mandatario, ¿verdad? Pero es personal y ahí es donde se nos complican los procesos realmente, ¿verdad? Y podemos llegar casi a decir que es impunidad porque realmente no tenemos acceso a la justicia. Es por eso, porque estas resoluciones tienen que ser de forma personal. Entonces no podíamos hacer eso. Ok, muchas gracias por la intervención, Edgar. Bueno, para continuar, ¿verdad? Como para presentarles algunos ejemplos de todo esto que se regula como las notificaciones, están, por ejemplo, las resoluciones en que se requiere la presencia de alguna persona para un acto o para la práctica de una diligencia. Por ejemplo, si se va a hacer la extracción de ADN, pues definitivamente tiene que estar el perito de INASIF, las que fijen término o plazo, ¿verdad? Para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Las resoluciones de apertura, recepción o denegación de las pruebas, definitivamente, pero todo eso tiene una razón de ser también porque debe de prevalecer el derecho de defensa, el principio de igualdad que tuvimos oportunidad de conversar, el debido proceso, etcétera. Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las que se haga este efectivo. A ver, los apercibimientos que tenemos, por ejemplo, en el juicio oral, es que debe de presentarse de forma personal y con sus medios de prueba, y de no hacerlo, se le va a declarar confeso. Esto es cuando ofrecemos la prueba de declaración de parte. Los apercibimientos también tienen que ser personales. El señalamiento del día para la vista, dentro del juicio ordinario sí tenemos una etapa de vista, o en los diferentes recursos que interpongamos también tenemos una etapa de vista. Sí o sí tiene que ser de forma personal, porque en esta etapa es justamente que vamos a presentar nuestros argumentos de por sí o por qué no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con este proceso. Obviamente que esos argumentos tienen su fundamento legal y además prueba, ¿verdad? Las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer, porque esa discreción del juez, ¿verdad? Es una potestad que tiene el juez de decidir qué otros medios de prueba él necesita que se realicen para realmente dictar una resolución. Entonces, de eso tienen que estar enteradas las partes para tomar una postura, ¿verdad? Frente a esta resolución. O hacer, ¿verdad?, lo que el juez está mandando a pedir. Los autos y las sentencias, porque son resoluciones, ¿verdad?, importantes. Por ejemplo, los autos, dependiendo del incidente que interponemos, tenemos que tener claridad de cómo se resolvió, o bien apelar, igual que las sentencias, apelar o cualquier otro recurso. Consideren las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso, porque entonces ya depende cuál va a ser la otra acción legal que decidamos realizar.
Y estas notificaciones no pueden ser renunciadas. No sucede como, por ejemplo, cuando somos convocados a juicio oral, ¿verdad? Para llevar a cabo la audiencia, van a ver que en la práctica, pues, sí o sí tenemos que llegar a esa audiencia. Aunque hayamos procurado nuestro expediente y hayamos notado que el demandado no fue notificado, sí o sí llegamos a la audiencia, ¿verdad? Porque pueden darse diferentes circunstancias. Puede ser que no fue notificado legalmente cumpliendo con estos requisitos que estamos viendo, pero se enteró. Eso es bien común en los procesos de familia, y más si es pensión. Pero se enteró, ¿verdad? Por algún familiar o se enteró de que ya lo demandaron y que tiene que ir a audiencia y que está en fecha y en tal horario. Se presentan, algunos demandados se presentan. En esta materia o para este tipo de notificación o ese tipo de audiencia, el demandado sí puede tomar la decisión de darse por notificado y o sea, que sea por notificado, obviamente, que renuncie a la notificación legal o formal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estas no, estas sí o sí, las partes tienen que tener su notificación formal por parte del juzgado. ¿Ok? Bueno, sucede también, seguro que lo han visto en la práctica, sucede también que cuando estamos procurando nuestros expedientes, nos presentamos a los juzgados, también en ese momento podemos recibir nuestras notificaciones, ¿verdad? No esperar, digamos, hasta que lleguen a la dirección que nosotros establecimos para ser notificados. Y acá es donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Que los notificadores hacen personalmente la notificación, o sea, está la persona ahí, se identifica, la está recibiendo, pero se niegan a firmar. Eso lo van a hacer constar ahí, que la recibió, pero que se negó a firmar. Y han visto, me imagino, notificaciones que la mayoría va en ese sentido. Las personas dicen, no voy a firmar, pensando que con eso quizás no surte efecto la notificación, pero no es así, ¿verdad? Es tal cual establece acá este párrafo. Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Bueno, no vamos a seguir con el tema de las notificaciones para poder avanzar con con el libro. Mm. Muy bien. Entonces, para continuar, están los actos procesales de las partes. Como se menciona oportunamente, los actos procesales de las partes pueden ser de obtención o de disposición. Los primeros a la vez pueden ser de petición, de afirmación y de prueba. Los segundos se refieren a los derechos materiales o a los derechos procesales, los de disposición. Solo quiero ver, bueno, ya Tatiana les adjuntó el enlace para la asistencia. Bueno, actos procesales de obtención están los de petición. Por este acto procesal, las partes determinan el contenido de su pretensión principal o una pretensión propia del proceso que, sin ser la principal, pretenden obtener del juez un acto procesal. Nuestro código establece en el artículo 51 cómo la persona que pretende hacer efectivo un derecho o declare que se le asiste, puede pedirlo a los jueces en la forma prescrita en el código. Agrega que para interponer la demanda o la contrademanda se debe tener interés en la misma, es decir, la legitimidad para poder hacerlo. En el tema pueden poner los actos procesales. Actos procesales, ok. Luego, en el artículo 61 y 106 del mismo código, se regula que la demanda y la petición se harán en forma precisa.
Una demanda no tiene que ser de 20 hojas, ¿verdad? Una demanda puede ser incluso de 3 o de 5, que va perfectamente bien estructurada, cada hecho y cada prueba. En cuanto a la constitución de la demanda, nuestro código establece que debe reunir los mismos requisitos de la demanda. Esto los tenemos en el artículo 118. Es decir, la demanda y su contestación son típicos ejemplos de actos de petición de las partes, al igual que lo será la interposición de los medios de impugnación o proposición de prueba. Estos son actos de objeción de petición. Están los de afirmación, que son proposiciones formuladas durante el proceso, tanto de los hechos como del derecho. Nuestro código en su artículo 61 regula los actos de afirmación de las partes al establecer como requisitos de los escritos la relación de los hechos y el fundamento de derecho. Indica también en el artículo 106 que es parte del contenido de la demanda y por ende de la contestación los hechos en que se funda y el fundamento de derecho. Están también los actos procesales de obtención denominados de prueba. Por este acto procesal, se pretende la incorporación de los distintos medios de convicción al proceso. A las partes corresponde probar sus respectivas proposiciones de hecho y así lo determina el artículo 126 de nuestro código. Efectivamente, la prueba civil es de carácter demostrativa y esto implica que es a las partes a las quienes corresponde demostrar lo alegado. Y este es casi un principio tenerlo presente siempre, el artículo 126. Quien pretenda algo debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y si alguien contradice, debe probar los hechos extintivos o circunstancias impeditivas de la pretensión del actor. Y luego continuamos, a esto le voy a dar lectura rapidito para que podamos finalizar en este tema y no cortarlo del proceso cautelar porque de eso sí tengo preparada una presentación. A ver, ¿en dónde ya me perdí? Aquí. Actos procesales de disposición. En cuanto a los actos dispositivos, las partes tienen la disposición en el proceso sobre el derecho material cuestionado, así como sobre el derecho procesal. La ley del organismo judicial en el artículo 19 establece que se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley. Podemos renunciar a lo que queramos una vez que no contradiga la ley, siempre y cuando la misma no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial o a un tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Un típico caso es la renuncia que hacemos a algunos medios de prueba cuando definitivamente ya no los podemos diligenciar y que por esos medios de prueba no avanzamos dentro de nuestro proceso. Por consiguiente, las partes pueden disponer en el proceso de sus derechos, ya sean materiales o procesales. De sus derechos materiales pueden las partes disponer a través del desistimiento del proceso, ¿verdad? Podemos desistir en cualquier momento de cualquier proceso y esto es muy común cuando previo hemos llegado a alguna conciliación o algún acuerdo entre el demandado y la parte actora, ¿verdad? Ahí intervinimos muchísimo las y los abogados. El desistimiento es una figura muy importante y que además debemos de trabajarla muy bien. Entonces, les voy a presentar en la siguiente clase mejor dicho, memoriales en donde estamos desistiendo de los procesos. Del allanamiento, de la transacción y de sus derechos procesales mediante el desistimiento de recursos, incidentes o excepciones. Podemos desistir a lo que siempre. Esto está en el artículo 581, pero ese es un tema un poco más extenso y que nos debe de quedar muy claro, ¿verdad? Y además que podemos desistir en cualquier etapa, pero también hay requisitos para ese desistimiento, ¿verdad? Entonces, me recuerdan, vamos a verlo la siguiente clase. Los actos procesales de terceros. Estos provienen de la actividad de personas no vinculadas directamente al proceso, pero que colaboran en el mismo. Entre ellos están actos de prueba.
como la declaración de testigos, quienes declaran bajo juramento, ¿verdad? Conforme al artículo 149 de nuestro código, y el dictamen de expertos, quienes luego de la integración de la prueba deben entregar el dictamen por escrito con legalización de firmas o concurriendo al tribunal a ratificar. Están los actos de decisión. Mediante este acto procesal se llama terceros a decidir sobre ciertos asuntos. Así, el decreto 67-97 es la ley de arbitraje, regula el procedimiento para que una controversia pueda ser resuelta por personas desligadas al organismo judicial. No sé si la palabra sea desligada, pero bueno. Controversia puede ser resuelta por personas ligadas más bien al organismo judicial, persona con jurisdicción temporal solo para el caso determinado y que llamamos árbitros. Esta es una ley en específico. El arbitraje realmente en Guatemala tal vez no es una materia que practicamos constantemente, pero sí tiene todo un abordaje específico. Sí existen los arbitrajes como tal, pero esto es un tema que casi vamos dejando ya por último, ¿verdad? Pero que sí lo deben de conocer. Están los actos de cooperación que se realizan por medio de la colaboración que se presta por los terceros, completamente distintos a los actos de prueba o decisión, colaboración que permite la efectividad de la jurisdicción. Y ya por último, para finalizar con este tema, está la validez y defectos de los actos procesales. Sauer, citado por Enrique Vescovi, sostiene que el acto procesal es válido cuando contiene los elementos esenciales y es eficaz cuando alcanza el fin propuesto. Es admisible cuando está autorizado por el ordenamiento jurídico. Es fundado cuando su fin está permitido por el ordenamiento jurídico, es decir, cuando puede alcanzar una consecuencia favorable, porque con él se persigue aquello requerido por el derecho. Es de estar como muy atentos, ¿verdad?, de todos estos actos procesales, de cada una de las partes en específico, dependiendo a quién estemos acompañando, de que el juez realmente cumpla con todos los requisitos que nos establece para poder actuar en este acto procesal. Por eso les decía, algunas veces es de mucho criterio cómo los jueces piden que se apersone el notario notificador o cómo se va a personar otro perito, pero lo vamos a ir viendo con ejemplos, pero también con los memoriales, ¿verdad? Para que ustedes lo vean desde la práctica. Ante esas categorías se oponen otras que podemos mencionar como negativas. Así, contrario a la validez, encontramos la invalidez, a la eficacia, a la ineficacia, a lo admisible, a lo inadmisible y a lo fundado, a la falta de fundamento. En concreto, para mí, los actos procesales sí tienen, tal como lo desglosa ya el licenciado Gordillo, deben de contar con un fundamento legal y también desarrollado el procedimiento en nuestra norma, ¿verdad?, para que sean válidos. Bueno, mis estimadas y estimados, damos por finalizada nuestra clase. Solo necesitaba, ¿verdad?, que esto también lo tuviéramos presente para ya entrar de lleno a los procesos como tal. El proceso cautelar es un proceso, así, aunque nuestra norma lo diga que es accesoria, ¿verdad?, también cumple con diferentes etapas para poderlo realizar. Ay, sé que el inicio de la clase estuvo ahí media rara, pero yo lo que les pido, ¿verdad?, es que esto no sea una carga para ustedes, ¿verdad? Más bien tomarlo como una oportunidad. Yo ya tengo mucho tiempo de no participar en estos procesos, pero hace muchos años y siendo estudiante me convocaron, pero para ser fiscal de mesa, ¿verdad? O sea, ahí ya apoya uno directamente a un partido político. Fue como en 2 ocasiones nada más. Entonces, y sí, es un bonito ejercicio el poder estar presentes. Yo para que nadie tenga como mayor complicación en sus clínicas, pues yo lo que considero es poder contar, ¿verdad? O que por lo menos la mayoría pueda hacerlo. Sé que hay otros casos como los que estaban informándome en el chat,
que no les es posible, ¿verdad? Que definitivamente no cuentan con ese tiempo, que por lo tanto no hay ningún problema, ¿verdad? Su clínica va a transcurrir tal como está coordinado, así que no hay ningún problema también en ese sentido. Pero para los que puedan, incentivarlos a que lo realicen. Sin más, ¿verdad? Por informarles, la asistencia ya fue compartida, como les hemos reiterado en otras ocasiones, se va a compartir 15 minutos antes de que finalicen nuestras clases, ¿ok? Entonces les pido ahí que se anoten pronto. Entonces, para mí siempre es un gusto poderme reunir con ustedes, incentivarlos, ¿verdad? Como lo han hecho los otros compañeros para preguntar, para aportar. Es la mejor forma, ¿verdad? O es la forma ideal que podemos aprender, porque una vez que nos resuelven nuestras dudas, pues las tenemos más presentes y no se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, sin más, deseo que tengan un excelente domingo, una excelente semana y nos vemos nuestro próximo día de clases. Que todos estén muy bien. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Hasta luego. Buenas tardes, que estén muy bien. Feliz día, Ali. Gracias, licenciada. Gracias. Mm.